Bueno, buenas tardes a todos los presentes. Vamos a continuar lo que serían pues nuestra serie de webinars de base de datos, con lo que se corresponde con la parte de modificación e implementación de restricciones sobre la base de datos. La semana anterior, en el webinar, estuvimos trabajando la sentencia create table, que nos permitía crear la estructura de datos tabla para alojar nuestros datos en nuestra base de datos relacional. ¿Lo recordáis que estamos trabajando con una base de datos de un concesionario en la que teníamos coches, clientes y revisiones, ¿no? Entonces, pues creamos esas tres tablas. Y vamos a dar un pasito más y vamos a aprender a insertar datos, actualizarlos, borrarlos en esa estructura de tabla que creamos la semana anterior. Por contextualizar un poquito la sesión, estas enseñanzas, ¿vale?, se encuadran dentro del grado superior de desarrollo de aplicaciones multiplataformas, concretamente en el módulo de base de datos. ¿De acuerdo? En el módulo de base de datos, pues se aprenderá a reconocer las bases de datos, sus funciones y los sistemas gestores de base de datos. Recordad que la semana anterior pues ya instalamos Oracle, ¿vale?, que era toda la utilidad software que nos iba a permitir trabajar con las bases de datos que nosotros íbamos definiendo. Vamos a aprender a crear bases de datos definiendo su estructura y características según el modelo relacional. Esto se corresponde también a lo que vimos la semana anterior en la creación de las tablas en Oracle. Consultar la información almacenada en una base de datos empleando asistentes, herramientas gráficas y lenguajes de manipulación de datos. Esto se corresponde a la sentencia select, que estudiaremos la semana que viene en el webinar, ¿vale? Una vez tengamos nuestros datos insertados, pues aprenderemos los mecanismos que nos provee el sistema gestor de base de datos para poder consultar o extraer la información almacenada en nuestras tablas. Este es el punto que vamos a trabajar en la sesión de hoy, que va a ser modificar la información almacenada en la base de datos utilizando asistentes, herramientas gráficas y lenguaje de manipulación de datos. Vamos a ver qué sentencias nos permiten insertar, actualizar y borrar datos, ¿de acuerdo? Y después tendríamos la parte de desarrollo de procedimientos utilizando pues la parte de PL/SQL, donde vamos a hacer ya bloques de sentencias de más nivel que nos van a permitir hacer tareas más complejas sobre la base de datos, diseñar modelos normalizados de manera que sean lo más eficientes posible y gestionar la información almacenada en modelos híbridos, ¿vale? Ya no solo en tablas, sino tablas que almacenen, por ejemplo, objetos, evaluando las posibilidades que proporciona el sistema gestor, ¿vale? Bueno, la semana anterior nos creamos nuestras tres tablas, nuestra tabla cliente, nuestra tabla coche y nuestra tabla de revisión correspondiente a un concesionario. Hoy lo que vamos a hacer va a ser introducir el concepto de restricción sobre la tabla. Las restricciones, ahora las veremos, son unas pequeñas reglas que nos permiten determinar qué datos se pueden insertar dentro de la tabla y cuáles no. ¿De acuerdo? Entonces, sobre las sentencias create table que trabajamos la semana anterior, vamos a añadir esas pequeñas coletillas que van a ser las restricciones, ¿vale? Y una vez las tengamos añadidas, pues vamos a insertar los datos que aparecen aquí. Pues para el cliente, pues código de cliente 1, NIF, tal, coche, datos para la tabla coche y revisión, datos para la tabla de revisión. ¿De acuerdo? ¿Qué necesitamos para la clase de hoy? Pues añadir restricciones a las tablas. Nuestro objetivo es realizar inserciones, actualizaciones y borrados de datos. Recursos, pues acceso a internet, en caso de que queramos consultar algún tipo de documentación, ordenador con su correspondiente sistema operativo, el sistema gestor de base de datos con el que estamos trabajando, que es Oracle, y Oracle SQL Developer como el entorno gráfico que nos va a facilitar el trabajo sobre nuestras bases de datos, ¿vale? Bueno, la semana anterior veíamos que en el modelo relacional los datos se organizaban en forma de tabla, ¿vale? La tabla era la estructura de datos que nos iba a albergar nuestra información de coches, clientes, departamentos en función del problema que estuviéramos trabajando. Sin embargo, como sabemos que la base de datos es una colección de información lógicamente relacionada, tenemos que procurar que los datos almacenados en la base de datos estén en estado consistente, ¿vale? Sean lógicos. Por ejemplo, si tenemos una base de datos de una empresa, no tiene mucha lógica que nosotros tengamos una tabla de empleados y una tabla de departamentos y haya un trabajador asignado a un departamento que no exista en la empresa. Imaginaos que en nuestra empresa no existe el departamento de marketing y tenemos un trabajador asignado a ese departamento en la base de datos. Sería una inconsistencia, algo ilógico, ¿no? Entonces, para preservar la consistencia y integridad de los datos, a la creación de las tablas le añadimos lo que son las restricciones, ¿vale? Que no van a ser más que un conjunto de reglas que nos van a permitir decir, oye, estos datos son válidos en la base de datos, estos otros no lo son porque violan
o no son aptos en función del problema con el que yo estoy trabajando, ¿vale? Entonces, ¿qué es una restricción? Pues no es más que una regla que permite evitar que se introduzcan datos inválidos sobre una tabla. Las restricciones que nos van a permitir, pues que cuando se inserta, actualiza o borra datos de una tabla, controlar que ese proceso de modificación de datos se hace de acuerdo a los parámetros o reglas que nosotros hemos establecido. Por ejemplo, que no se pueda asignar un trabajador a un departamento que no exista. O, por ejemplo, que no se pueda insertar un salario a un empleado que sea un número negativo o que sea un número inferior a una cierta cantidad. Pues todas esas restricciones las vamos a añadir sobre nuestra sentencia create table, ¿vale? Y además nos va a evitar que borremos datos si hay dependencias con otras tablas. Imaginaos que tenemos a 5 trabajadores trabajando en el departamento de desarrollo. Pues si borramos el departamento de desarrollo, ¿dónde ubicamos a esos empleados? Sería también una inconsistencia de datos, ¿no? Estaríamos violando una regla de las que hemos establecido. Pues entonces, como hay dependencias, el que haya reglas nos va a decir, oye, no puedes borrar el departamento de desarrollo porque tienes 5 trabajadores trabajando en ese departamento en tu base de datos. Por tanto, primero borra a los trabajadores y después borra el departamento. Si no, no lo podríamos hacer, ¿vale? ¿Qué tipos de restricciones podemos incluir en nuestras tablas a fin de conseguir que nuestros datos estén en estado consistente? Pues la primera es not null. La regla not null nos hace que en una determinada columna tengamos que indicar un determinado valor, ¿vale? El valor null significa ausencia de información. Eso quiere decir que todas las columnas que nosotros etiquetemos o le apliquemos la regla not null nos van a indicar que, por ejemplo, si en el nombre del empleado ponemos not null, pues que tengamos que indicar una cadena, Carlos, Juan o el que corresponda, ¿vale? Unique quiere decir que todos los valores de una columna sean distintos, ¿vale? Por ejemplo, imaginaos que tenemos una tabla de empleados con una columna DNI. ¿Tiene mucho sentido que haya 2 empleados con un mismo DNI? Sería algo ilógico, ¿no? Porque el DNI es un número identificativo asociado a cada persona de manera única. Pues le añadimos nuestra restricción unique y conseguimos que todos los valores de DNI del empleado sean diferentes. El primary key, ¿vale? La columna etiquetada con primary key nos permite distinguir una determinada fila de manera única. ¿Qué quiere decir? Imaginaos que tenemos una empresa internacional con miles y miles de registros y tenemos un empleado o 2 empleados que se llaman igual, que tienen la misma dirección, que tienen la misma fecha de nacimiento, etcétera. ¿Cómo distinguimos esos 2 trabajadores? Pues a través de la primary key, ¿vale? Que es un campo que nos permite distinguir de manera unívoca o única 2 filas en las que todos sus valores de columna sean iguales, salvo el de clave primaria, que nos va a permitir discriminar, ¿vale?, en qué fila de la tabla estamos trabajando. ¿De acuerdo? Foreign key, que después lo veremos con más detalle, que nos permite crear ese enlace entre tablas, de decir, oye, entre la tabla departamento y la tabla empleado me creo un enlace, ¿vale? De manera que no pueda haber empleados trabajando en un departamento que no exista en la base de datos. Y la restricción check, que me va a permitir que establecer condiciones sobre un determinado valor asociado a la columna. Por ejemplo, que el salario de un empleado sea un número mayor que 0. No tiene sentido que asignemos a la columna un salario menos 7, ¿no? Pues ese tipo de cosas. Vamos a ver cómo se incluirían en la sentencia create table. Pues si nosotros tenemos create table, nombre de la tabla, nombre de columna, tipo de datos, que es donde vimos hasta la semana pasada, pues simplemente hay que continuar con 3 líneas más, que son la palabra reservada constraint, restricción, ¿vale? Un nombre identificativo de la restricción y el tipo de restricción que queremos aplicar, ¿de acuerdo? Que será uno de estos 5 tipos que hemos estudiado. En el tipo de restricción, pues indicaremos not null, primary key o unique o lo que corresponda, ¿de acuerdo? Vamos a ver cómo se define cada una de ellos con un ejemplo, ¿vale? La primera, la de la primary key, aquella que me permite identificar las filas de la tabla de manera única. Pues simplemente tenemos que poner constraint, nombre de la restricción, primary key. Si nosotros tenemos una tabla de empleado con las tablas nombre código empleado, nombre, sueldo y fecha de alta, la columna que me permitiría distinguir a 2 empleados que se llamaran con el mismo nombre, tuvieran el mismo sueldo y hubieran sido contratados el mismo día, sería el código de empleado. A uno le asigno el 1, por ejemplo, y a otro le asigno el 2. Pues para que esa columna sea identificada como clave primaria,
en mi definición de tabla simplemente pongo código de empleado, nombre de columna, tipo de dato asociado, constraint, nombre de la restricción, nombre asociado a la restricción y el tipo de dato, primary key, y eso está indicando al sistema gestor de base de datos que todos los valores del código de empleado deben ser distintos y no tener valores nulos. Eso sería la clave primaria, ¿vale? ¿Qué dos cosas tiene asociadas la clave primaria? Pues que como tiene que ser un valor que me permita identificar dos posibles trabajadores con los mismos valores de columna de manera única, pues tienen que no ser nulos, es decir, la clave primaria no puede ser un valor null y tienen que ser todos diferentes, únicos, ¿vale? Unique. Eso quiere decir, por ejemplo, que si yo empiezo a numerar un empleado, pues sería el 1, el 2, el 3, el 4, es decir, una cadena numérica en la que cada código de empleado fuera un número diferente, ¿de acuerdo? Que, por ejemplo, quiero restringir que el valor de una columna no puede ser nulo, no puede ser ausencia de información, pues igual, ¿vale? Tengo mi tabla empleado con su columna tipo de dato, columna tipo de dato, columna tipo de dato. Aquí en el código de empleado tenemos cómo creamos la clave primaria, constraint empleado pk primary key. Ahora, pues por ejemplo, vamos a incluir que tanto en el nombre como en el sueldo no nos puedan poner el valor null de ausencia de información, pues simplemente a nombre que es de tipo cadena de caracteres le añadimos constraint, nombre de la restricción, nombre not null y su tipo, ¿vale? Not null. Y eso hace que cuando vayamos a insertar, actualizar o borrar un dato, en nombre tengamos que indicar un valor o el sistema gestor de base de datos nos reportará un error porque no estamos cumpliendo la regla que hemos definido, ¿de acuerdo? Vamos a verlo a nivel gráfico. Hasta ahora, en nuestra tabla de empleados hemos puesto tres tipos de restricciones, ¿vale? El de clave primaria para los códigos únicos y no nulos, y dos de not null, ¿vale? De no ausencia de información sobre el nombre y el sueldo. Si eso lo vemos sobre un ejemplo de tabla, ¿vale? Por ejemplo, aquí con datos, pues fijaos, el código de empleado que es clave primaria son todos números diferentes, ¿vale? Y no nulos, de manera que si yo tuviera dos empleados con el mismo nombre, sueldo y fecha de alta, los puedo distinguir por su código. Después, en las columnas nombre y sueldo le he indicado que no puede tener valores nulos, por tanto, en todos la columna nombre tengo valores, Juan, María, José, Pablo, etcétera, y en el de sueldo, pues igual, tengo 1500, 1100, 900, etcétera. Sin embargo, en el de fecha de alta, que no he puesto la restricción de not null, fijaos, me aparecen algunos con una fecha de alta y otros con valor null. Eso quiere decir que aquí, como no he indicado, mediante la restricción not null, puede haber ausencia de información. ¿De acuerdo? Más restricciones. La restricción unique me permite determinar que los valores de una columna tienen que ser todos diferentes. ¿De acuerdo? Entonces, pues igual, constraint, nombre de restricción, unique. En este caso se la aplicamos a la columna email. Sería email, cadena de texto, palabra reservada para indicar que vamos a definir una restricción, constraint, nombre de la restricción y el tipo, único. ¿Vale? Eso quiere decir que todos los emails de los empleados deben ser diferentes unos de otros. ¿De acuerdo? Si eso lo volvemos a trasladar a un ejemplo, fijaos que en el sueldo puede haber valores duplicados, ¿vale? Porque no tiene la restricción unique, solo tiene la not null. Entonces, por ejemplo, Juan y Rosa ganan los dos 1500. Sin embargo, en el email, fijaos que todos los valores son diferentes. ¿Por qué? Porque al poner la cláusula unique estamos haciendo que dos empleados diferentes no puedan tener el mismo email. Esta es un poquito más complicada, ¿vale? La foreign key. Esta es lo que nos permite ligar lógicamente nuestros datos, ¿vale? Se llama también integridad referencial, ¿vale? ¿Eso qué quiere decir? Pues un poco nos permite implementar lo que hemos estado hablando antes, de que si yo tengo una serie de departamentos y empleados asignados a esos departamentos, ¿vale? Que no pueda haber un empleado que esté trabajando en un departamento que no existe. ¿Cómo hacemos eso? Pues ligamos, ¿vale? El valor de una columna para que dependa del valor de la columna de otra tabla. Por ejemplo, aquí veis arriba en la parte superior la tabla de departamentos, ¿vale? Todos con su nombre, administración, marketing, atención del cliente, informática y ventas, ¿de acuerdo? Y su clave primaria asociada, que sería el código del departamento, 10, 20, 50, 60, 80. Entonces, para identificar en qué departamento trabaja cada empleado, pues yo tengo una columna
que se denomina código de departamento en la tabla empleado, ¿vale? Entonces, por ejemplo, Juan trabaja en el departamento 10, Raquel trabaja en el departamento 20, Antonio en el 50 y así sucesivamente. Entonces, ¿qué es lo que hago? Creo una integridad referencial, una clave externa desde la tabla empleado a la tabla departamento, de manera que todos los valores del código de departamento tienen que estar contenidos en la tabla departamento, ¿vale? Por ejemplo, si yo aquí no tengo un departamento 90, no puedo tener un empleado asignado a ese departamento, al departamento 90, porque no existe en la tabla a la que apunta mi clave externa, no existe en la clave departamento. De esa forma, controlamos que para que un empleado esté asignado a un departamento, ese departamento previamente debe existir en su tabla correspondiente, la tabla de departamento, ¿vale? Para crear esta restricción tenemos que hacer, tenemos que indicar sentencias, ¿vale? Tanto en la tabla empleado como en la tabla departamento, para crear esa integridad referencial. ¿Cómo lo hacemos? Pues en la tabla departamento definimos su clave primaria, ¿vale? Constraint departamento pk primary key, y en la tabla empleado le decimos que la columna código de departamento del empleado depende o hace referencia a la clave primaria de la tabla departamento. Entonces, nosotros nos creamos nuestra tabla departamento y después en la tabla empleado, en la columna código de departamento le decimos con el mismo tipo de datos que asignamos en la tabla departamento, referencias, hace referencia, esta columna código de departamento hace referencia a referencias a la columna código de departamento de la tabla departamento. De esta forma, todos los valores contenidos en la columna código de departamento del empleado se comprueba que previamente existan en la tabla de departamento, ¿vale? Bueno, y por último tenemos la restricción check, que nos permitiría establecer condiciones, ¿vale? Es muy sencilla también, pues igual, constraint, nombre de la restricción, check y la condición. Por ejemplo, podemos controlar que el sueldo de un empleado sea mayor que una cierta cantidad. Pues ponemos constraint, sueldo mínimo, y que la restricción sea que el sueldo sea mayor que 5.000 o que 500, ¿de acuerdo? Bueno, y por último vamos a ver muy rápido, porque son muy sencillas, las sentencias que nos permiten insertar, actualizar y borrar datos de una tabla. La sentencia insert_into nos permite insertar datos, la sentencia update nos permite actualizar y la sentencia delete nos permite borrar. Vamos a ver la sintaxis asignada a cada una de ellas, ¿vale? La sentencia insert_into pues sería palabra reservada insert_into, que indican al sistema gestor de base de datos que lo que se va a hacer es una operación de inserción, nombre de la tabla sobre la cual queremos insertar, después una lista de columnas identificativas sobre las cuales queremos insertar datos, palabra reservada values, ¿de acuerdo? Que quiere decir que vamos a especificar una lista de valores a insertar sobre cada columna y un punto y coma. Vamos a verlo sobre un ejemplo que se ve mucho más claro. Por ejemplo, imaginaos que tenemos una tabla que se llama Departments, departamento en inglés, ¿vale? Compuesta de estas columnas, Department ID, Department Name, Manager ID, Location ID. Si quiero insertar datos sobre cada una de las columnas, pues tengo que poner insert_into, tabla sobre la que quiero insertar, Departments, ¿de acuerdo? Y aquí una lista de columnas sobre las cuales quiero insertar datos, pues sobre toda y cada una de ellas. El departamento, el nombre, el Manager ID, el Location ID. Y a continuación los valores que quiero insertar, pues 70 para el ID de departamento, Public Relation para el Department Name, para el código del jefe el 204 y para el código de la localización 2700. ¿Qué es lo que hace eso? Pues cada valor lo va asignando a su columna correspondiente, ¿de acuerdo? Y finalmente pues tendremos en nuestra tabla una nueva fila con los valores que hayamos especificado justo después de la cláusula values, ¿vale? Sentencia de actualización, pues lo que nos va a permitir es modificar datos que ya hayan sido insertados previamente en una tabla. Igual, update, palabra reservada que indica al sistema gestor la operación que vamos a realizar, operación de inserción. Nombre de la tabla, al igual que pasaba en la insert_into, en la cual queremos realizar la actualización. Set, ¿vale? Palabra reservada para indicar el valor que vamos a modificar, columna que queremos modificar y el valor asignado, ¿de acuerdo? De manera que si nosotros, por ejemplo, queremos poner el valor 0,3 en la columna commission PCT, pues lo único que hacemos es update employees set commission PCT igual a 0,3. ¿Qué es lo que hace eso? Pues nos coge y en la columna commission PCT nos pone el valor que nosotros le hayamos indicado, ¿vale?
Y por último, sentencia delete nos permite realizar borrado de datos. Delete from nombre de la tabla, ¿vale? Nos permite borrar los datos asociados a una tabla. Si nosotros hacemos delete from regions, por ejemplo, siendo regions una tabla, pues lo que haría sería borrar todo el contenido. Vale, pues vamos a hacer las restricciones sobre nuestra tabla, ¿vale? Y lo vamos viendo. Vale, he borrado las tablas que creamos el otro día, ¿vale? Las tengo aquí en ficheros de texto. Este, por ejemplo, es el código de la tabla cliente, ¿vale? Ese sería el código asociado a la creación de la tabla del código cliente que hicimos la semana anterior. ¿Qué vamos a hacer? Pues añadirle los constraints, nuestras restricciones, ¿vale? Por ejemplo, el código de cliente, ¿qué sería? Pues sería la clave primaria, es decir, aquella columna que en caso de coincidir los valores de todo el resto de columnas me permiten a mí identificar las columnas de manera única. Pues si le quiero asignar una restricción de clave primaria, pues era nombre identificativo de la columna, tipo de dato asociado, le añado constraint para indicar que voy a definir una restricción, constraint, ¿vale? Nombre de la restricción, cliente, pk, por ejemplo, pues simplemente nombre de la tabla y la restricción que vamos a poner, cliente primary key, y su tipo de restricción, clave primaria, primary key. Y con esto le estamos indicando al sistema gestor de base de datos que los datos almacenados en la tabla, en la columna código de cliente tienen que ser diferentes y no pueden tener el valor nulo, ¿vale? NIF, no tiene mucho sentido, ¿vale?, que dos personas tengan un NIF, el mismo NIF, ¿vale?, dos posibles clientes. Por tanto, tenemos que indicar mediante una restricción que todos los valores del NIF sean diferentes para clientes diferentes, es decir, que todos los valores de columna no se puedan repetir en ningún caso. Entonces, NIF, pues otra vez, voy a definir una restricción, pues le añado constraint, le pongo un nombre, por ejemplo, cliente NIF UK, ¿vale? Para indicar nombre de la tabla, columna sobre la que la defino y UK, que es de tipo unique, y la palabra reservada unique que me permite indicar que todos los valores de DNI en la columna pues serán diferentes. Y por ejemplo, podemos indicar una de not null para el nombre, porque si solo tenemos el código y el NIF, pues si queremos dirigirnos al cliente por su nombre, pues es interesante que obligar que nos metan algún valor y no ausencia de información, ¿vale? Pues ponemos constraint otra vez, cliente nombre, por ejemplo, le podemos poner nnull. Nombre o tipo de restricción, pues not null, ¿vale? Y con eso, con estas tres sencillas líneas que hemos añadido sobre la creación de la tabla que vimos la semana anterior, estamos controlando qué datos insertaremos, actualizaremos o borraremos de nuestra tabla. Pulsamos play, nos dice que se ha creado la tabla cliente, ¿vale? Si refrescamos el nodo tablas, ¿vale? Veremos que se ha creado nuestra estructura tabla, ¿vale? Pues justo con los tipos con las columnas que nosotros determinábamos, su tipo de datos, etcétera, ¿vale? Ahora lo que vamos a hacer, ¿vale? Una vez creada la tabla cliente, va a ser insertar datos sobre ella. Y vamos a insertar jugando un poquito con los valores de manera que podamos comprobar si las restricciones se cumplen o no se cumplen, ¿vale? Para ello ponemos, pues, palabras reservadas para insertar una fila, pues, insert into tabla sobre la que queremos insertar, cliente, ¿vale? Y ahora determinamos, abrimos paréntesis y separadas por coma ponemos la lista de columnas sobre las cuales queremos insertar valores, ¿vale? Código del cliente, NIF, nombre, apellidos y dirección, ¿vale? Que son todas y cada una de las columnas que yo definí en el create table. Y ahora, con la palabra reservada values, les voy indicando el valor asociado a cada uno de los campos. Por ejemplo, código del cliente, pues podemos poner 1, ¿vale? NIF, pues no sé, podemos poner, por ejemplo, el 74859632, ¿vale? Letra N. Nombre, pues le vamos a poner, por ejemplo, Juan. Se va a llamar como yo. Apellido, pues le podemos poner, por ejemplo, Moreno. Y calle, va a vivir en la calle Paloma, ¿vale? Fijaos,
Inserinto, palabra reservada para insertar, para indicar que se va a insertar un dato, tabla sobre la cual quiero insertar, abrimos paréntesis, separados por comas, ponemos toda la lista de columnas sobre las cuales queremos insertar datos. Y en el mismo orden indicamos el valor que queremos insertar en esa columna. El 1 lo insertaré sobre la columna código de cliente. El NIF lo insertaré sobre la columna NIF. Juan lo insertaré por el nombre. Fijaos en un detalle, que los tipos de datos que son cadena de caracteres, char o varchar2, van entrecomillados, ¿vale? Les ponemos unas comillas delante para indicar al sistema gestor de base de datos que vamos a indicar o insertar una cadena de caracteres, no números, ¿vale? Y aquellos tipos de datos numéricos van sin entrecomillar, ¿vale? Por ejemplo, el código 1. Pulsamos play y fijaos, nos dice una fila insertada. Si ahora nosotros nos vamos a nuestra tabla clientes y nos vamos a la pestaña datos, vemos que ya tenemos nuestra tabla con una fila justo con los valores de columna que nosotros determinamos a través de la sentencia inserinto, ¿vale? Código de cliente tiene el valor 1, NIF tiene el valor 74859632N, nombre Juan, etcétera. Justo lo que nosotros hemos determinado. ¿De acuerdo? Ahora lo que vamos a hacer, ¿vale? Va a ser jugar un poquito con los valores, ¿vale? Imaginaos que yo quiero insertar, por ejemplo, un cliente, un segundo cliente, un cliente 2, ¿vale? Al que va a tener, por ejemplo, 75859632, por ejemplo, N. De nombre se va a llamar, pues, José, de apellido Álvarez, y va a vivir en la calle Codorniz, ¿vale? De acuerdo. ¿Creéis que esta inserción es válida? No. ¿Por qué? Porque fijaos, he insertado valores sobre todas las columnas, pero en la clave primaria estoy duplicando el mismo número. Y como la clave primaria tiene que ser diferente, porque es la que me vale a mí para identificar las columnas, las filas de manera única, si yo repito el mismo código, fijaos lo que me va a decir el sistema gestor de base de datos. Me va a decir, oye, que estás violando una restricción, que los valores de clave primaria tienen que ser únicos, tienen que ser diferentes, ¿vale? Entonces, aquí no podemos poner un código que ya hayamos utilizado. Como teníamos el código 1 utilizado, pues tenemos que cambiar al código 2, ¿vale? Imaginaos que vamos un poquito más allá, ¿vale? Y ahora ya pasamos la restricción de la clave primaria. Fijaos, en el nombre pusimos que no podía ser nulo, no podía ser not null. Pues fijaos, si yo en vez de José pongo null e intento insertar, fijaos, nos vuelve a dar otro error y nos dice, oye, que no puedes insertar un valor nulo de ausencia de información sobre el nombre, porque ya le pusiste en el nombre que no fuera nulo, que te metiera un valor. Entonces tenemos que ponerle José. Sin embargo, fijaos, en los apellidos no pusimos que no pudiera ser nulo, ¿vale? No definimos una restricción de no nulo. Pues entonces en el apellido sí podríamos venirnos, ¿de acuerdo? Y poner por aquí null. Pulsamos play y fijaos, ahora ya sí pasamos todas las restricciones, porque el código de la clave primaria es diferente de los valores que ya he insertado en la tabla, el DNI es diferente también del valor del NIF que tiene el usuario Juan, ¿vale? José no es un valor nulo y tanto apellidos como la dirección no tienen restricciones, por tanto aquí hubiéramos podido poner valores nulos o valores repetidos. Entonces si me vengo al cliente y refresco, fijaos que ya me ha insertado, ¿de acuerdo? El cliente con las características que yo le indique. Ahora vamos a utilizar la tabla coche, ¿vale? Para seguir definiéndole restricciones para seguir practicando. Entonces, nos venimos aquí, nos hacemos nuestra tabla coche y fijaos, matrícula. ¿Qué tipo de restricción asociamos a la matrícula? Aquel que me permite identificar cada coche de manera única, ¿no? Entonces, ¿ese qué sería? ¿Una qué? PK, ¿no? Una primary key. Pues entonces, constraint, ¿vale? Podría ser también unique, ¿vale? Pero para que fuera unique nos permite valores nulos. Entonces, para no permitir valores nulos, le ponemos primary key, ¿vale? Para que nos permita valores diferentes y no nulos, para que nos junte las dos restricciones, ¿vale? Ponemos coche PK
que sería de tipo primary key, ¿vale? Perfecto. Siguiente, pues por ejemplo, la marca, es interesante conocer la marca, pues podemos poner, por ejemplo, que no sea nula, constraint, marca, o coche marca, not null, ¿de acuerdo? Modelo, pues bueno, lo podemos dejar nulo, color, precio. Una restricción interesante que podemos añadir al precio es una check para que no nos introduzcan precios negativos en nuestra tabla, ¿de acuerdo? Pues ponemos constraint, coche precio, CK, ¿vale? Y le decimos mediante una check, ¿vale? Restricción check, y a continuación le ponemos la restricción, y es que precio tiene que ser mayor que 0, de forma que si sobre una precio nos insertan, por ejemplo, -5, pues demos un error, ¿vale? Y por último, el código del cliente, para crear una integridad referencial y que todos los coches estén asignados a un cliente en la tabla cliente, ¿vale? Eso se hacía poniendo la cláusula references y le decimos todos los valores de la columna cliente tienen que apuntar a uno de los clientes válidos, de manera que si un coche está por el cliente 3 que no existe, me dé un error, ¿vale? Pues le decimos que el código de cliente referencia al código de cliente de la tabla cliente, tabla cliente, código de cliente, ¿vale? Dentro de la tabla cliente a esta columna, ¿vale? Le damos al play, nos dice que nos ha creado correctamente la tabla coche, ¿vale? Y ahora, igual que antes, pues vamos a insertar valores para ver si funciona bien. Vamos a abrir nuestra tabla coche, ¿vale? Está vacía y pues con la sentencia insert into, pues vamos a insertar valores. Insert into, esta vez quiero insertar sobre la tabla coche, que tiene las columnas matrícula, marca, modelo, color, precio y código de cliente. Y los valores que quiero insertar, pues son los siguientes. Por ejemplo, matrícula del coche, pues como es cadena de caracteres, entrecomillo los valores y le pongo, pues por ejemplo, esta matrícula, 9586 GTH, ¿vale? Que es de la marca Opel, ¿de acuerdo? Opel Astra, modelo Astra, de color gris, y que valga pues 15.000 euros, por poner un ejemplo, y va a pertenecer a qué cliente. Pues tengo que elegir, como he creado la integridad referencial, pues tengo que elegir uno de los clientes, ¿vale? Teníamos dos clientes, el 1 o el 2, pues tengo que poner uno de estos valores. O pertenece al cliente 1, que es Juan, o pertenece al cliente 2, que es José. Se lo asigno al cliente 1, que es Juan, por ejemplo. Le damos al play. Vale, le damos al play por aquí. ¿Vale? Y nos dice una fila insertada. Nos vamos a nuestra tabla coche y vemos que ya tenemos nuestro coche Opel Astra que pertenece al código de cliente 1, ¿vale? Vamos a insertar un segundo coche, ¿vale? Haciendo o comprobando las restricciones, ¿vale? En este caso vamos a insertar, por ejemplo, un SEAT León, ¿vale? Un SEAT León que sea pues rojo. Va a valer lo mismo y vale. Fijaos, la matrícula no la he cambiado. La matrícula es por error, no la cambiamos y es la misma que un coche que ya tenemos insertado en la base de datos. Como es la clave primaria y tienen que ser diferentes y no nulas para poder identificar de manera única cada fila de la tabla, si yo le doy al play, me dice, oye, que estás violando otra vez la restricción, que una clave primaria debe ser única, diferente, ¿vale? Pues entonces nos venimos aquí, que es donde tenemos el error, y cambiamos la matrícula por una diferente a de las que ya hay en la base de datos, para indicar que el campo matrícula me permite identificar de manera única cada coche. Ahora, la marca tiene valor not null, pues si yo pongo aquí valor null, pues me debe saltar la restricción,
Fijaos, otra vez me dice, oye, que hay un error, que no puedes insertar un valor nulo sobre el campo marca, ¿vale? Entonces, nos venimos y le ponemos su valor. Si le pones comillas simples, sería como si insertara espacio en blanco, ¿vale? Eso es información. El null lo que te representa es ausencia de información, ¿de acuerdo? Entonces, en las comillas si te las coge, lo que no te coge es el null. Ponemos su valor, SEAT, y fijaos, en el precio definimos otra restricción que era que el precio no podía ser, el precio tenía que ser mayor que 0. Por tanto, si yo pongo un signo menos 15.000, pues me dice, oye, ahora la que estás violando es una check constraint violated, ¿vale? Porque no puedes tener valores menor que 0, ¿vale? Entonces, los valores negativos no estarían permitidos. Esta restricción también no funciona a las mil maravillas. Y por último, el código de cliente es una integridad referencial que hace que en la columna código de cliente tengamos que tener un código de cliente de un cliente que ya exista. Por ahora solo tenemos el 1 y el 2, ¿vale? Si yo pongo el 3, ¿vale? Que sería un cliente que no existe, me debe volver a generar un error. Le damos al play y dice, oye, que no encuentro la clave primaria de la que depende, que estás violando la integridad referencial, que no hay un cliente 3 en la base de datos, que como mucho hay o un cliente 1 que es Juan o un cliente 2 que es José. Entonces, como el primer coche se lo pusimos a Juan, pues el segundo se lo vamos a poner a José, le damos al play y ahora efectivamente ya está todo en orden, la matrícula es diferente, el precio es positivo, el cliente existe en la base de datos y la marca es no nula. Pues una fila insertada. Si ahora nos vamos a nuestra tabla coche, efectivamente ya tenemos nuestro SEAT León. El primero pertenece al código de cliente 1, que es Juan, y el segundo al código de cliente 2, que es José, ¿vale? Perfecto, pues ya solo nos quedaría aplicar las restricciones a la última de las tablas, que sería la tabla revisión. Pues en la tabla de revisión, pues por ejemplo podemos poner código de revisión sería la clave primaria, pues constraint, le añadimos constraint pk o código o revisión pk, que es de tipo primary key. La descripción la podemos poner no nula, constraint revisión desc nnull. Y por último, la matrícula otra vez, para saber el coche al que hemos para la revisión, tiene que ser una matrícula que sea una matrícula válida asociada a un coche de la base de datos. No nos vale una matrícula cualquiera. Entonces, para crear la integridad referencial, pues decimos que la columna matrícula de la tabla revisión hace referencia a la columna matrícula de la tabla coche. Pues referencias a la tabla coche y dentro de la tabla coche a la columna matrícula, ¿vale? Le damos al play y nos dice que la tabla revisión se ha creado con éxito. Vamos a insertar pues dos revisiones porque practiquemos la inserción de las revisiones. Insert into revisión, pues código de revisión, descripción y matrícula, ¿de acuerdo? Y los valores que le vamos a poner, pues por ejemplo, código de revisión, pues el 1. En esta revisión pues ha habido un cambio de aceite, por ejemplo. Y la matrícula a la que se le ha hecho, pues a la del código, al del primer código, al del Opel. Pues copiamos el código, lo pegamos por aquí. Uy. ¿Vale? Copiamos la matrícula del coche para no tener problemas en la integridad referencial y que haga referencia a un coche. Le damos al play y fijaos, una fila insertada. Si yo ahora me voy a mi tabla revisión, vemos que ya tenemos el cambio de aceite para el código para el coche con esa matrícula, ¿vale? Perfecto. Ahora lo que vamos a hacer es actualizar datos de una tabla, ¿vale? Es decir, datos que ya están insertados los vamos a modificar. Por ejemplo, sobre la tabla coche, vemos que el precio es de 15.000 euros tanto para el Opel Astra como para el SEAT León.
Imaginaos que yo quiero modificar el valor de esta columna para que no sea el precio 15.000, sino que sea un valor que yo quiero modificar a posteriori, una vez ya insertado el valor. Pues para eso utilizamos la sentencia update de actualización, que es update, ¿vale? Tabla que queremos actualizar, en este caso la tabla se llama coche, y lo que queremos hacer es poner el valor de esa columna, ¿vale? En vez de a 15.000, por ejemplo, a 13.000. Pues ponemos set, ¿vale? El campo o columna precio y el valor nuevo que le queremos asignar, 13.000, ¿vale? Pulsamos play y fijaos, nos dice 2 filas actualizadas. Si ahora nos venimos aquí y le damos a actualizar, vemos que el precio se ha modificado y ya no valen 15.000, vale el nuevo valor que yo he establecido con la sentencia de actualización, 13.000, ¿vale? Imaginaos que, por ejemplo, queréis cambiar el color del coche, ¿vale? En vez de, por ejemplo, el precio. Pues sería actualizar la tabla coche, poner, en vez del precio, pues el color, y como no sería un dato numérico, que si no sería un campo cadena de caracteres, entrecomillamos, ¿de acuerdo? Y le decimos que en vez de que sean gris y rojo, los vamos a poner los dos de color negro. Pues le establecemos color negro, pulsamos play, otra vez nuestra fila actualizada, volvemos a refrescar la tabla y vemos cómo se han actualizado los valores asociados al color de nuestra tabla mediante la sentencia update, ¿vale? Y por último, para borrar datos, por ejemplo, imaginaos que queréis, no sé, borrar las revisiones o el historial de revisiones, pues tenemos la sentencia delete, ¿vale? Que es muy sencilla, simplemente tenemos que poner delete from y la tabla a la cual queremos borrar datos, revisión, y automáticamente le damos al play y nos dice una fila ha sido eliminada, la única que tenemos es la tabla de revisión, si le damos a actualizar, pues la tabla está vacía porque hemos borrado la única revisión que teníamos, ¿vale? ¿Ha quedado claro, no? Bueno, aquellos que estén interesados pues, en cursar la enseñanza, ¿vale? En este caso, pues de base de datos y más de ellas, programación para dispositivos móviles y demás, pues está el grado superior de desarrollo de aplicaciones multiplataforma, ¿vale? Aquellos que queráis acceder simplemente tenéis que estar en posesión del bachiller LOCSE y si queréis más información, tanto acerca del módulo de base de datos, como el de programación, como el de entorno de desarrollo, cualquier módulo que constituya el ciclo, ¿vale? Pues simplemente tenéis que llamar al 958 41 50 61. ¿Vale? Además, pues si queréis seguir trabajando o aprendiendo sobre base de datos Oracle, os invitamos a que os registréis en los próximos webinars. Gracias y hasta luego.